en cuanto a la fe, ¿contradice a Santiago? ¿Es justificada por obra la fe o sin obra? Amados hermanos, hoy el tema central será tocar sobre la fe y vamos a ver dos citas que parecen contradictorias, pero paso a paso iremos explicando su significado y que en nada se contradice Pablo con Santiago. Y para comenzar debemos saber diferenciar a qué tipo de obra se refiere y qué tipo de justificación, y para eso es necesario que cuando leemos una cita bíblica lo leamos completo y no un pedacito, porque así es como nos confunden los falsos maestros. En este tema, que es muy controversial por el falso concepto que con el tiempo fue tomando en el aspecto de la religión cristiana por el simple hecho de convertir a la fe en algo en lo que solo se cree. Entonces, si preguntamos a alguien qué es fe, la gran mayoría de los encuestados dirán qué significa creer. Pero entonces veamos el concepto de creer, porque yo creo, pero ¿cómo lo demuestro? Creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o que esté comprobado o demostrado. Ahora pasemos a la cita más famosa que usan los cristianos para dar a entender lo que es la fe. En Hebreo 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como bien dice esta cita y la definición de la palabra creer, estamos dando por entendido que hoy la fe solo se la conoce por un creer y nada más. Pero la pregunta es, ¿qué es creer para las personas y cómo lo demostramos? Para dar comienzo a este tema, veamos realmente el significado que tiene esta palabra en los tres idiomas según las escrituras. La Vulgata latina, por este nombre, se conoce con la traducción de la escritura al latín popular realizada por San Jerónimo al final del siglo IV. Con anterioridad a esta fecha circulaban versiones de la Biblia en el latín clásico realizadas por distintas personas e instituciones que habían tenido como base textual únicamente la Septuaginta griega. Era tan variada y compleja que el Papa San Damaso I encargó esta revisión y actualización del texto a la lengua del pueblo, y de ahí el nombre de Vulgata, aunque sabemos que el idioma que tiene su origen de todas las escrituras es el hebreo, aunque sabemos que también está adulterado. Pero vamos a ver la definición de las palabras fe en los tres idiomas, aunque muchos no varían, pero en hebreo tiene un poco más de significado. Del griego, que es pisti, significa fe, fidelidad, creencia, confianza, y del latín, que es fide, es la seguridad o confianza de una persona, cosa, deidad, lealtad, creencia, esperanza y fidelidad. Y del hebreo, emuná, verdad, fidelidad, fe, oficio, cargo, fieles, fielmente, firmeza, lealtad, confianza, merecer. Si bien podemos notar existen palabras en los dos idiomas diferentes que en contraste con el hebreo, que es el original, no cambian mucho su significado. Pero está clarísimo que no solo podemos encontrar a la fe como solo una creencia, pues es necesario que creamos, y eso no está de más, pero sería la base de lo que traería consigo el resto de nuestra actitud de comportamiento hacia eso que creemos o en quien creemos. En este caso estamos hablando a la luz de las escrituras y lo celestial, que por cierto no es nada comparado con creer en una simple historieta, cosa o persona. Para tener más conocimiento de qué trae consigo el creer, vamos a tomar en cuenta la definición de fe según los tres idiomas, que no varían mucho. Creer es entonces estar firme en lo que se cree, ser fiel a lo que se cree, confiar en lo que se cree, tomar como verdad lo que se cree y ser leal a lo que se cree. Y creer entonces es obedecer. Si tenemos los 6 puntos bien definidos, entonces podemos definir que creer no es estar quietos sentados sin hacer nada, como lo hace la gran mayoría, esperando la salvación sin una pizca de acción en su vida como disque creyente para demostrar su lealtad. Debemos demostrar los frutos de lo que creemos o en quién creemos. Ser fieles a las enseñanzas de Yahweh es ser leales al cumplimiento de ella. La obediencia, la lealtad es un compromiso, y el compromiso es la responsabilidad que tomamos como cargo u oficio de mantener nuestra firmeza basada en el respeto y en el amor que inculcamos dentro de nuestros corazones, teniendo la plena confianza de que todo lo que hacemos lo hacemos no solo por respirar algo, sino por el amor que recibimos mediante el Espíritu de Santidad. Nuestra fe, igual creer, tomándola como la única verdad, camino de salvación. Entonces la fe también es verdad, es decir, alguien con fe es una persona que no se aparta de la senda de la verdad. Por esto se le denomina al fiel, al creyente, alguien con fe, pues anda con verdad, fidelidad hacia Yahweh. En Hebreo 11:6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Yahweh, ya que cualquiera que se acerca a Yahweh tiene que creer que Él existe y que
recompensa a quienes lo buscan. Ahora que tenemos bien definido lo que realmente es la fe, pasemos a las citas que son protagonistas de tanta controversia que ha generado por las malas interpretaciones, o mejor dicho, las malas enseñanzas que se ha repartido por todo el mundo y más aún en el entorno del cristianismo. Veamos primero la cita de Santiago y al analizar expliquemos a qué se está refiriendo el autor. Santiago 2:14. La fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Si tomamos desde esta perspectiva lo dicho por Santiago sin analizar el resto de lo que nos está transmitiendo, no podremos entender a qué clase de obra está haciendo alusión, así que vayamos al resto de la cita. Santiago 2:14-17. Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pues bien, más arriba recalcábamos que la fe no es solo creer y quedarse sentado. Bien, de alguna manera debemos demostrar esos frutos que nuestra fe produce, y qué más que obrando. Pero es aquí donde debemos saber a qué obra se refiere Santiago. Si justamente hablamos de la obediencia y la fidelidad hacia la palabra de Yahweh, pues ¿cómo vamos a obrar en cuanto a nuestra fe? Las escrituras son bien claras y en ellas tenemos toda la respuesta, pero solo debemos pedir discernimiento para poder entender lo que leemos. Voy a poner un ejemplo cortito. Supongamos que yo salgo de mi hogar dando gracias a Yahweh por mantenerme con fe, pero en el camino me encuentro con una persona que necesita ayuda y me pide para poder saciar el hambre. Pero yo teniendo dinero me niego a darle ayuda por no tener cambio de la ayuda que me pide. Supongamos que me pidió 5 pesos y yo tengo 20 pesos. Y entonces yo me niego ya que el valor de mi dinero es superior a lo que me pide. La siguiente pregunta entonces es, ¿por qué me negué a darle más de lo que me pidió? Nos damos cuenta que hubo una cobardía de parte mía, porque miré más mi necedad y avaricia que la necesidad de aquel pobre hombre. Entonces, ¿en dónde se justifica mi fe? Si no he obrado bien, he desobedecido el mandato de Yahweh, que es el amor hacia el prójimo. Entonces, mi fe en esa obra está muerta. No soy justificada por la fe. Conclusión. ¿Qué podemos deducir entonces? Que la fe sin obra está muerta, pues Santiago mismo hace otras alusiones acerca de obedecer. Vamos a Santiago 1:22-27. Dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Engañaos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó de qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, tal será bienaventurado en su hecho. Mateo 25:35-40 es la cita más hermosa que existe, porque dice nuestro Salvador Yahushua, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, amo, cuánto te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey le dirá, en verdad os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Recordemos que la palabra de Yahweh el resumen es el amor. Entonces, todas las obras que nosotros hacemos siempre tienen que ser basadas en la caridad y en el amor. Ahora, pasemos a lo de Pablo, la fe justificada y no por obra. ¿A qué se refiere? ¿Te contradice a Santiago? Pues no. Vamos a ir a ver entonces. En Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por la cual ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
¿A qué se está refiriendo? ¿A qué obra de la ley? Bueno, vamos. Si miráramos esta cita de esta perspectiva sin fijarnos qué nos da como mensaje más abajo, claro que no entenderíamos lo que quiere transmitir. Entonces vayamos más abajo y leamos el resto que no cuesta nada. En el 29 dice, ¿es Yahweh solamente Elohé de los judíos? No, es también Elohé de los gentiles, sino también de los gentiles, porque Yahweh es uno y él justificará por fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bien, Pablo se está refiriendo a la obra de la ley que es la de Moisés. Ahora, la circuncisión, que era la de prepucio, ahora es en nuestro corazón. El que se circuncida pero no guarda los mandamientos, que es basado en caridad y en amor, de nada aprovecha. Entonces él está hablando de los ritos de la obra mosaica. Si él está hablando de los ritos de la obra mosaica, que esto significa ceremonias, ofrendas, sacrificio. Vamos a poner otro ejemplo. Como dije, la circuncisión, el prepucio, la carne que pasa del corazón, ya no siendo todo en obra, en rito, sino en el corazón. Obra de amor, fidelidad, obediencia, caridad, honestidad, solidaridad, etc. Muchos dicen que el mensaje de Pablo se contradice con el de Santiago, porque Pablo dice que somos justificados solo por fe, y Santiago dice la fe sin obra está muerta. Pues no hay nada contradictorio, pues la fe sin obra está muerta. ¿Cómo demostramos esa fe? ¿Solo creyendo? No, debemos obrar, pero ¿cómo? Por medio del amor, de la caridad, de la solidaridad, de la ayuda. Esas obras se ven desde el corazón y nuestro acto con nuestro semejante, y no se la toma como obra por ser acompañada de ritos. Esa es la diferencia. Obramos con el corazón y en acto de amor. Esa es la fe por obra de la que habla Santiago, ya no de ritos sino de amor, porque el Espíritu mora en nosotros.